Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Monday, and we are going to study one new versicle. Well, maybe you remember we were talking about the series of the Beatitude, and we are making like a resume for this Beatitude or for this chapter. For this week, we are going to talking about Matthew 5:17. And maybe you are going to say me something like, hey, but teacher, the Beatitudes, we are going to find the Beatitudes in Matthew chapter 5, versicle number 1 to number 12. Why we go to number 17? Number 17 is not part of the Beatitude. Well, all chapter number 5 is part of the Beatitude because remember, if we go to a Bible and we are going to take a look for chapter number 5, somebody will say, hey, I'm going to find something like titles, subtitles in this passage from the Bible. But remember, it's part of the same sermon, the Sermon of the Mount. Okay, the versicle for this time is going to be Matthew 5:17. And Jesus said to us, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay, please read with me one more time. Matthew 5:17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. And the word for this week will be fulfill. And we are going to study what is the meaning for fulfill. But at the same time, we have to make a reflection about this passage and about the 8 Beatitudes. Well, let's get started. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse, esperando se encuentren con bien en este inicio de semana, ¿verdad? Recordando pues que estamos viviendo ya situaciones lluviosas, ¿verdad? En nuestro país, ayer, por lo menos aquí en la zona, digamos, de San Salvador, se sintió una lluvia bastante fuerte, ¿verdad? Y ahorita pues amenaza como de venirse otro chaparrón similar al de ayer. Pero vamos a tratar pues de desarrollar la clase con normalidad hasta donde pues se nos permita. Esta semana vamos a iniciar hablando de las bienaventuranzas, de las Beatitudes. Es la última semana con la cual cerramos, ¿verdad? Esta serie. Voy a tomar unos minutitos para dar una especie de resumen de lo que hemos visto en las Beatitudes para poder atarlo a lo que vamos a ver esta semana. En primer lugar, recordemos que las Beatitudes están en Matthew 5, versículo number 1 to versículo number 12. Las bienaventuranzas están de los versículos 1 al 12 del capítulo 5 de Mateo. Pero aquí vamos a Mateo 5:17, saltándonos unos versículos más adelante. Pero todo el capítulo 5 es el mismo sermón en el monte, dividido en diferentes temas o diferentes temáticas, por lo cual hay un hilo conector entre todos estos temas. Ya sabemos que las Beatitudes fueron dichas por Jesús en el sentido de su carta de presentación para decir, bueno, yo vengo, ¿verdad?, a instaurar el nuevo reino. Mi reinado no es de este mundo, es de otro mundo. Y quiero tener followers, quiero tener mis seguidores, que serán los cristianos a futuro. Pero quiero que estos cristianos tengan dentro de sí una serie de características. Y las características que un cristiano debe tener las encontramos en cada una de las bienaventuranzas. Ahora, hemos visto también que las bienaventuranzas son un recurso, digamos, literario, redactadas en formas de paradoxo o paradojas para estimular, ¿verdad?, el intelecto del oyente o de quien las lee. Así también, al irlas escudriñando, hemos descubierto que cada una de estas Beatitudes, si yo tengo o cumplo o hago valer esa característica en mí, voy a obtener en primer lugar una bendición. Voy a ser dichoso y voy a ser feliz
al cumplir o al desarrollar en mi persona una de estas características o al tener, digamos, uno de estos adjetivos y poseerlo. Pero también, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Con la palabra blessed y veíamos todas las definiciones. Eso sería como la bendición que está ahí implícita si yo cumplo con esa característica. Pero también decimos que en la segunda parte Jesús da unas promises, da promesas de cosas que se obtendrán, obviamente no en este momento, pero sí en un futuro. Teniendo eso como antecedente, ahora leemos Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, aquí hay varias cosas interesantes. Lo primero es que habla de la ley y los profetas. Habla de abolish y habla de la palabra fulfill. Nos vamos a concentrar en esas cosas en la clase de este día. En primer lugar, the law and the prophets, la ley y los profetas. Era lo que en ese tiempo, ¿verdad? Tenían los estudiosos, refirámonos a estudiosos, entendamos como estudiosos a los escribas y fariseos, las personas más religiosas de los Jews, de los judíos del tiempo de Jesús, pues esos eran sus referentes, la ley y los profetas, law and prophets. En la ley pueden ver ahí que en inglés está con letra mayúscula, con capital letter y también prophets con capital letter. Los máximos representantes de esas dos cosas por el lado de la ley, pues es Moisés, ¿verdad? Incluso estas no la tienen, pero si ustedes ven la versión en francés, por ahí dicen algo así como no he venido a suprimir, ¿verdad? La ley de Moisés, algo así vendría siendo el francés, ¿verdad? Otras traducciones dicen no he venido a abolir a Moisés, ¿verdad? En el sentido de que algunos pensaron de que Jesús traía algo nuevo y quería cambiar la ley de Moisés, sobre todo cuando le hicieron aquella pregunta, ¿verdad? De que tomando como referencia que primero Moisés redactó cerca de 260 mandamientos o commandments que se resumieron en los 10 commandments, en los 10 mandamientos que debían de guardar, y le preguntaron a Jesús que cuál era el mayor mandamiento y él dijo aquellas sabias palabras, ¿verdad? Muy hermosas. Bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen y vuelve a decir, the law and the prophets. En eso se resumen la ley y los profetas. En cuanto a los profetas, pues el máximo representante, aunque hubieron muchos, pero el máximo representante fue Elías. Entonces, casi siempre a esto se asocia la law, la ley, a Moisés y the prophets a Elías. Al punto que si recordarán, hace poco estuvimos en la Holy Week y si se ven las películas que narran, digamos, los últimos momentos en los que Jesús estuvo antes, previo a ser capturado, vemos ahí la transfiguración de Cristo en donde algunos de sus discípulos se duermen, ¿verdad? Pero de repente despiertan y ven a Jesús transfigurado delante de otros dos personajes más, ¿verdad? Con vestiduras blancas y por un lado está Moisés y por el otro lado estaba Elías, ¿verdad? De alguna manera los discípulos lo reconocieron. Estaba Jesús, Moisés y Elías. Entonces ahí están en ese marco, ley y los profetas. Así que es importante tener en cuenta eso. Pero luego está el término abolish, que está traducido en español como abrogar, podría ser abolir, abolir, abrogar. Suprimir podría ser otra palabra, ¿verdad? Como cambiar. No he venido a hacer que esto cambie, que esto sea abolido, que esto lo pongamos aparte y decir ya no sirve. Dice, no, he venido to fulfill them. He venido a fulfill, lo podemos traducir como realizar, podría ser una forma de traducirlo, realizar. He venido a que ellos se cumplan, o que esto se realice. Well, vamos a ver. Vamos a ir a dictionary.com, tomando en cuenta toda esa situación. Y en primer lugar, examinemos el vocablo, fulfill. Tiene two syllables, tiene dos sílabas. La primera es full y la segunda es fill. Fulfill. Bueno, es un verbo, es una acción y
hay varias definiciones, ¿verdad? En primer lugar nos dice to carry out or bring to realization as a prophecy or promise. Bueno, repito, dictionary.com no es un diccionario cristiano, no es un diccionario, digamos, de literatura cristiana, es un diccionario secular. Y ya al buscar esta palabra, fulfill, que decimos, mire, la podemos traducir como realizar algo, ¿verdad? Realizar algo. Nos da una definición que nos dice que es llevar a cabo, ¿verdad? O llevar a la realización, como por ejemplo dice una profecía o una promesa. Ahí estaría fulfill. La number 2 dice to perform or do as daddy, obey or follow as commands. Desarrollar, hacer las cosas, ¿verdad? Como parte de una tarea, como cuando nos dicen, bueno, tenés esas instrucciones y tenés que cumplirlas, obedecer o seguir instrucciones, podría ser otra forma, como los commands, como los mandamientos, obedecer mandamientos. Esa sería una segunda definition. Y luego en el number 3 dice, to satisfy, satisfacer. ¿Satisfacer qué? Requirements and obligation, requerimientos, obligaciones o todo lo que sea, digamos, que es necesario cumplir o llevar a satisfacción de objetivos, por ejemplo. Fulfill podría ser alguna forma de ver to get goal, que sería cumplir un objetivo. El number 4 nos dice to bring to an end, finish or complete as a period of time. Llevar algo al culmino, terminar o completar algo en un periodo de tiempo. Es curioso esta última, porque si lo vemos así, pareciera que Cristo está diciendo, bueno, yo no he venido a abolir, yo he venido a que esto se cumpla, que se cumpla la law y los prophets, Moisés y Elías. Moisés les dijo lo que tenían que hacer, qué es lo que debían de guardar como mandamientos. Elías y los demás profetas vinieron a advertirles, vinieron a decirles que no estaban haciendo las cosas correctas. El mensaje de todos los profetas se puede resumir en, bueno, arrepiéntanse de sus malos caminos y conviértanse al Señor. Si ustedes revisan la vida de todos los profetas, básicamente ese es el mensaje que se les dio. Y les dice, ahora vengo yo personalmente. Y yo les vengo a decir que yo no vengo a hacer borrón y cuenta nueva con lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento. Yo no he venido a eso. He venido a que eso se cumpla. Entonces, Jesús, en alguna manera, ¿verdad? Vino a darnos el how to, cómo hacerlo. Por eso aquí dice de un period of time. En un periodo de tiempo, a ustedes se les dijo lo que tenían que obedecer, pero no lo hicieron. Entonces, hoy yo vengo y les diré qué deben de hacer para obedecer. Y el number 5 dice, to develop the full potential of, usually use reflexive. Desarrollar el potencial completo de algo, o sea, como una habilidad o algo en lo cual podríamos decir, me siento realizado. He alcanzado mi meta, he alcanzado el objetivo. Si revisamos lo que son synonyms, miren, está accomplish, como cumplir algo, completar algo. Achieve, complete, realize, execute, share, observe, and terminate and conclude. Por último, el orange. Viene de Middle English, viene de Old English. Aquí hay unos términos que de donde procede. Pero lo interesante es ir a la etimología, que no está en dictionary.com, pero nos da una idea. Dictionary.com nos dice acá, bueno, esto está relacionado un poco a full y está relacionado a fill. Full y fill. Full como cuando decimos lleno, ¿verdad? Como cuando alguien va a la gas station y pide, hey, full gas. Lléneme el tanque. Pero también hoy está de moda lo de, bueno, en los vehículos también se usa lo de full extras, bueno, con todos los aditamentos, con todo incluido. Hacen las pizzas, dicen a full extras. Pero fill, pues también es algo que estamos acostumbrados a escuchar en los restaurantes, ¿verdad? Que nos dicen, la bebida you're drinking has refill, tiene refilado, ¿verdad? La puede rellenar, hay refill. Entonces,
etimológicamente, fulfill vendría siendo como, bueno, ya sabemos que traducido significa realizar algo, ¿verdad? Pero de esa manera podríamos decir, bueno, lleno y completo, más o menos, o sea, vendría siendo etimológicamente como rellenar por completo, ¿ve? Llenar por completo algo. Eso es fulfill, llenarlo a plenitud o a totalidad. Aplicándolo, digamos, a nuestra vida diaria, significa que lo que Jesús dijo acá es, estas características ustedes deben de tenerlas. Las beatitudes, las bienaventuranzas son características que ustedes deben de tener para tener una vida a plenitud en mí. Si usted quiere tener una vida a plenitud en Cristo, cumpla con cada una de estas características o hágalas parte de sus cualidades o de su forma de ser. Trate de vivir el día a día cumpliendo cada una de las beatitudes. Estas le van a llevar a cumplir lo que está en la ley y a cumplir lo que dijeron los profetas. Pero de eso vamos a estar hablando el resto de la semana. Vamos a hacer una relación entre lo que son las beatitudes, las características que debe tener un cristiano y los mandamientos. Well, that's gonna be all. Let's see, let's go to Cambridge. We have a new topic in Cambridge from McCarthy book, and here we go to metaphor and register. Metaphor and register. Bueno, vamos a hablar acerca de los meanings, las phrasal verbs. Algo que ya hemos indicado previamente es que las phrasal verbs podían ser concrete y abstract. Aplicarse a cosas concretas, aplicarse a cosas abstractas. Aquí viene otra idea. Y es que we are going to find multiple meanings for phrasal verbs. Different meaning, and we have one example, get on. Miren, nos aparece un example con get. Y ya lo hemos visto en términos de frase verbal. Get on, for example, for public transport, like got on the bus, entered the bus. Sabemos que got o get on en un sentido significa subirse, ¿verdad? O montarse, ingresar a un sistema de transporte, un medio de transporte, un medio de transport que sea public. Podemos usarlo con bus, podemos usarlo con train, con airplane, con a ship. Well, with public transport. Entonces, un meaning de este tiene que ver con entrar en un medio de transporte público. Luego tenemos otro que dice get on. Alguien dice, shh, I'm trying to get on with my work. What is the meaning for get on with something? In this case, well, continue doing my work. Es como, bueno, estoy tratando de concentrarme. Podríamos traducir el get on aquí. Bueno, estoy tratando de concentrarme en mi trabajo. Guarda silencio porque no estoy concentrando en mi trabajo. O estoy ahorita metido en mi trabajo. Bueno, ya podríamos ver entrar a un medio de transporte público como un meaning, estar clavado en algo, ¿verdad? Estar atento a algo. Sobre todo que tenga que ver con trabajo, ¿verdad? Estar atento o continuar el trabajo, ya no perder el tiempo. Don't waste time. And for number 3, we have Jim and Ian get on really well. Get on. In this case, like each other and friendly. Well, get on is like get along. Este es sinónimo de get along, llevarse bien, ¿verdad? Get on, get along significan lo mismo, pero con una particle diferente, pero es cuando las personas se llevan bien. Get on, get along. Bien. Often there is no direct connection between the various meaning and you just have to learn each different meaning of a phrasal verb. The best way to do this is by trying to remember a sentences using the phrasal verb. Bueno, nos dan como una idea. No hay manera de aprenderse las diferentes aplicaciones o los diferentes meaning que una frase verbal puede tener, a no ser que las estudiemos si somos estudiantes foráneos. Bien, ahora, si somos nativos, pues ahí en el camino vamos a ir aprendiendo las frases verbales. Recuerden que en cierta manera las frases verbales para un nativo vienen siendo algo entre un dicho o una frase muy coloquial o muy popular, ¿ve? Entonces, a medida van creciendo y van escuchándoles y les van explicando,
pues ellos las van aprendiendo y las van utilizando. Nosotros como foreign students debemos de ir a documentos o libros o textos que nos digan cuáles son sus diferentes meanings. Y no hay otra manera más que aprendérsela, ¿verdad? Así que es lo que vuelve un poquito más complicado este topic. Ahora, vamos a ver ahora la literal metaphorical meaning. Significados literales y significados metafóricos. Es decir, aquí encontramos donde las frases verbales comienzan a hacer uso, ¿verdad?, de recursos literarios, de una figura literaria como es una metáfora. Y es donde debemos de tener más precaución, ¿verdad?, porque estas metáforas, si las tomamos literalmente, nos va a dar una idea muy diferente. Sometimes the basic meanings of a phrasal verb and the additional meanings are clearly linked. This is because some additional meanings are based on a metaphor or image which has a direct connection with its literal or basic meaning. A metaphor is a way of expressing something by comparing it with something else that has similar characteristics. Here is an example. Bueno, aquí Uncle McCarthy, ¿verdad? Nos dice, bueno, si usted no sabe qué es una metáfora, pues aquí se lo voy a repetir. Una metáfora es una forma de expresar algo comparándolo con algo más que tiene características similares. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, lo literal, blow up, que sería como inflar. Viene de blow, de soplar, pero up, a balloon, se aplica para los globos, ¿verdad? O como decimos acá en El Salvador, vejigas, ¿verdad? Los globos o vejigas, que los inflamos con aire. Dice blow up a balloon, inflate, ahí está, inflate, ese es el verbo inflar, pero es rarísimo que alguien le diga a usted inflate a balloon. I'm going to inflate a balloon. Eso suena completamente extraño. Es como querer hablar con un lenguaje demasiado rebuscado y refinado. Entonces, ¿cuál es lo correcto para decir inflar? Blow up. Todo aquello que podamos inflar con aire, como por ejemplo una tire, una llanta, ya lo vimos como un balloon, pero en todo lo que soplemos así y se infle, pues eso es blow up. Ahora, dice inflate or fill. Miren qué curioso, estamos viendo ahorita fulfill y aquí aparece fill. Ya sabemos que fill pues tiene que ver con rellenar algo with air. Bueno, eso es literal, ahí no tendríamos problema porque blow tiene que ver con soplar y up, blow up, como soplar hasta que algo pues sea grande. Ahora, una definición más es blow up a building. Blow up a building is like to explode a building. Cuando explotan para demoler un edificio, ¿verdad? O que ponen una bomba, eso es blow up también. Blow up, blow up. Puede ser inflar o puede ser explotar algo, una explosión. Blow up, como el balloon, y blow up like a building. Podemos tomar eso, y aquí nos dice McCarthy también que una sugerencia es siempre aprendernos una oración para recordar en nuestra mente cuál es la aplicación. Entonces, por ejemplo, si quiero aprenderme los diferentes meanings de blow up, me aprendo blow up a balloon, like blow up a balloon, y voy a recordar, es soplar, inflar. Blow up a building, también puede ser explode, explotar, blow up a building. Pero ahora, esos dos son literales. Son algo que podríamos decir, algo que es concreto. Son cosas concretas que suceden en el plano físico. Pero ahora vamos al metaphorical meaning. Y nótese acá, someone blow ups. Hemos pasado, nótese, de aplicar blow up something. El something en la primera es el balloon. El something en la segunda es el building. Y ahora vamos a decir someone blow ups. Someone blow ups. Somebody blow up. Y nótese que en este caso, en el ejemplo, está en presente simple.
y no nos dice el nombre, pero podemos decir, he, my boss, Mr. Henderson, blow ups, whatever. Vamos a decir el nombre de alguien, su apellido para ubicar. Nótese que en este caso lo importante es que la frase verbal va al final. Veíamos que la posición de las frases verbales podía variar, no siempre va a ir al principio, o aquello donde el verbo se separa de la particle y se pone algo en medio, pero también en algunas ocasiones puede ir al final. A veces las posiciones en las que se va ubicando la frase verbal nos pueden dar una idea del uso que esta va a tener. Blow up someone no es lo mismo que decir someone blow up. Esa es la forma en la que esta se usa. Y allí identificamos, ¿verdad? Que es algo metafórico, es una metáfora. ¿Metáfora a qué? Bueno, tanto el balloon como el building can explode. Si nosotros nos sobrepasamos inflando un globo, va a explotar. Cuando le metemos mayor, bueno, en general, todo lo que se infla, si se le mete más presión de la que está diseñado el cuerpo, va a explotar. Lo del edificio es literal, ¿verdad? Una estructura que explota. Cuando lo aplicamos de esa manera, estamos diciendo que alguien explotó. Explotó no es literal, no es que la persona va a salir esparcida a sus partes, así como cuando le hayan puesto una bomba. No nos estamos refiriendo tampoco a ninguno de estos que les gusta cometer suicidios, ¿verdad? Y que se ponen las cargas y se van a inmolar, ¿verdad? Tampoco así como terrorists, ¿no? Nos estamos refiriendo a algo metafórico. Cuando alguien está demasiado enojado y termina explotando. Bien, entonces, él explotó. Y ahí nos dice, suddenly became very angry. Alguien, ¿verdad? De un momento a otro se puso muy bravo. Cambió su humor. Algo lo enojó. Y entonces explotó. Cuando las personas blow up, cuando alguien blow up, es metafórico y significa que llegó al punto máximo de resistir el enojo. Normalmente, en este punto máximo, cuando la persona explota, termina siendo que su enojo se manifieste en algo físico. O sea, yo puedo estar enojado, usted me puede enojar y no necesariamente llega a haber algún tipo de manifestación violenta. Pero cuando se genera la manifestación violenta, algunos terminan agrediendo a otros, golpeando a otros. Otros, como el señor, terminan golpeando lo que tienen en la mesa, tirando las cosas, ¿verdad? Dándole patada a las cosas, whatever. Ahí estamos ya ante someone blow up. Okay, let's continue. Sometimes a phrasal verb only exists as a phrasal verb in the metaphorical meaning, but you can guess what it means from the meaning of the basic verb without the particle. For example, this is aesthetics look strange. How we sleep up somewhere. Well, here, sleep up, make a mistake, clear it, come from sleep, fall usually because the floor is wet or background is icy. Bueno, algunas frases verbales no tienen nada literal. Es decir, en algunos casos yo puedo recurrir a lo literal para llegar a la metáfora, pero en otros casos ya su definición es una metáfora. Y en este tipo de frases verbales podemos más o menos inferir, podemos utilizar otra vez una inferencia para tratar de dilucidar qué significa. Si no lo hacemos, pues hay que recurrir a un diccionario de frases verbales. Entonces, ¿qué es sleep up? Bueno, la definición dice que es make a mistake, equivocarse. Cometer un desliz, podríamos traducirlo de hecho de esa manera, cometer un desliz, una equivocación. Viene de sleep, ya que en este caso sleep es caerse, es cuando han visto que en algunos restaurantes
Cuando recién han hecho limpieza o han trapeado, ponen un cartelito así, ¿verdad? En el piso grande de color amarillo, donde dice wet floor, piso húmedo. Y está ahí el dibujito de que usted se puede deslizar. Eso es precisamente un slip. Es un desliz que nos lleva a caernos, sobre todo porque el piso está mojado o incluso congelado o con algo, digamos, que permite que nos deslicemos. Entonces, slip up, pues no tiene que ver con deslizarse, sino equivocarse. Y por último tenemos el topic de register. Another important aspect of the phrasal verb is register. Phrasal verbs are typical of spoken English or informal writing. Letters to friends, an article in popular journalists. There are often one word equivalent or synonym for use in formal spoken writing style. For example, miss out a question or omit a question. And we are going to see, for example, section 2C in unit 2 for more examples. As with our all English vocabulary, there are some different use from one geological area to other. For example, for British, American, and Australian user of English, all talk of clearing up a room. In this case, putting things away tidily. But only British and Australian speaker will use tidy up as a synonym. Bueno, los registros tienen que ver con la situación de las variedades del inglés. Tiene que ver con la parte de que algunas frases verbales pueden ser formales, otras pueden ser informales, y que tenemos palabras formales para ciertas acciones, que son las palabras más correctas, pero no las más comunes. Por ejemplo, miss out sería como lo informal, ¿verdad? Miss out a question, ¿no? Que sería como, bueno, perderse, diría alguien, perderse de una pregunta o fallar una pregunta, omitir, ¿verdad? Podría ser. Pero existe omit a question, que sería como el vocablo exacto, pero no el más usado. El más usado es miss out. Luego tendríamos la parte de que para, por ejemplo, los británicos, tidy up tiene que ver con acondicionar un cuarto, arreglar, ordenar un cuarto. Los británicos y los australianos lo entienden como tidy up, pero los estadounidenses van a usar clean up, pues que vendría siendo al final de cuentas lo mismo, ¿verdad? Limpiar y organizar una habitación o un cuarto. Así que el registro tiene que ver esas dos partes. Hay palabras, ¿verdad? O verbos que podrían ser sustitutos de una frase verbal, o más bien dicho, la frase verbal los ha sustituido, ¿verdad? En cuanto a su uso frecuente. Y por otro lado, vamos a tener a esta otra situación que ya la habíamos visto y comentado desde antes, que las frases verbales entre los británicos y norteamericanos varían bastante, ¿verdad? Y ya sabemos cómo en los diccionarios, como en el de Logman, distinguir cuando uno es apuntado más a inglés británico y cuando uno es apuntado más a inglés americano. Well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos la clase de este día. Tomorrow we are going to work with the exercise. Mañana trabajamos con los ejercicios de esa unidad. Thank you for coming. Goodbye, everybody. Have a good one and take care. Good night, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you.